Espero que todos se encuentren bien y que esta semana pues que sea de muchos éxitos para cada uno de ustedes. Eh, el día de hoy vamos a arrancar con el cuarto y último parcial de la clase de protozoología, en el cual vamos a estar viendo una clase importantísima que es la clase de leishmaniasis, ¿verdad? Un tema que es de mucha importancia para nosotros como microbiólogos y para ustedes particularmente que están en formación en el área de parasitología. Así que es mi deber pues introducirlos a este tema, a este mundo de la leishmaniasis, que al igual que hemos visto con la malaria, pues representa un problema de salud pública de mucha importancia. Con relación a las actividades que tenemos para este parcial, pues como ustedes podrán ver su planificación, tenemos dos cursos de leishmaniasis, uno de leishmaniasis visceral en las Américas y el otro de leishmaniasis cutánea, que esos se encuentran en la plataforma, en el campus virtual de salud pública de la OPS, son cursos gratuitos de formación. En esa misma página pueden encontrar otros cursos como de COVID, ¿verdad? Pueden encontrar cosas de determinantes de salud, hay de diferentes temas de acuerdo al interés de cada uno y pues cada quien decide al final qué formación o qué orientación puede tomar, pues. Al final eso se trata de una educación continua, entonces uno tiene que tener al menos el hábito de estarse actualizando y estar conociendo diferentes temas, sobre todo lo que tienen que ver con nuestra área, ¿verdad? Entonces al final de cada curso se les va a generar un diploma, al igual que sucedía con el curso de malaria, y esos dos diplomas me los tienen que presentar, tal como lo hicieron también con malaria. Cada uno de los cursos tiene un puntaje de 10 puntos y los otros 10 puntos pues los vamos a evaluar con la actividad de la infografía de Chagas que muchos de ustedes pues ya han estado trabajando, ya han estado subiendo al campus. Entonces, ya con eso completamos los 30 puntos del acumulativo de este último parcial. Luego pues tenemos el examen de 30 puntos como hemos estado haciendo bueno, en los parciales anteriores, en el cual vamos a evaluar cuatro temas. Vamos a estar evaluando leishmaniasis, vamos a estar evaluando enfermedad de Chagas, y otros dos temas menores, se podría decir, entre comillas, como es balantidiasis o Balantidium coli, que es el último, bueno, que es el único ciliado que parasita al humano y que pertenece al filo Ciliophora, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo esa clase y también la clase de otras tripanosomiasis, ¿verdad? Es decir, otros tripanosomas que no es que sean de menor importancia, sino que pues no se encuentran por lo usual bueno, uno sí, ¿verdad? Que es Trypanosoma rangeli, que se encuentra en América, pero no es patógeno, sin embargo es importante el diagnóstico, al igual que hablábamos de los comensales. Y también otro es Trypanosoma brucei gambiense, que es un tripanosoma que es originario de África, que se encuentra por allá y que causa la enfermedad del sueño en África, ¿no? Que es lo que aquí sería pues la tripanosomiasis americana. Allá pues ellos tienen la tripanosomiasis africana y que realmente es una enfermedad mortal, ¿verdad? Que causa pues mortalidad en el 98-99% de los casos de personas que tienen esa infección. Con todo este tema de los viajes internacionales, de la globalización, es importante que conozcamos no solamente los temas que son de relevancia para América, sino que echemos un vistazo también a lo que está sucediendo fuera de nuestro continente, en Europa, en Asia, en África, en otros lados, en otras latitudes, dado de que como ya ustedes pudieron ver, ¿verdad? Y hemos sido testigos en las últimas décadas del avance y la distribución, ¿verdad? Que pueden tener estas enfermedades que son originarias de un sitio, pero que pueden llegar a alcanzar otras latitudes. El mejor ejemplo que tenemos en estos momentos es la viruela del mono, ¿no? Que ya fue declarada por la OMS o la OPS como de emergencia mundial. Entonces, siempre hay que estar alertas a lo que sucede con estas enfermedades, quizás estas, por ser enfermedades como más, que tienen mayor realce, pues salen las noticias, en los titulares. Sin embargo, existen otras enfermedades, como ya ustedes han aprendido en esta clase, que son las enfermedades desatendidas o emergentes y reemergentes, que muchas veces no son ni reportadas, pero que representan un verdadero problema de salud pública y una amenaza pues latente. Entonces, eso es con relación al último parcial. Pues en este parcial vamos a estar viendo leishmaniasis
y vamos a estar viendo de forma sincrónica Trypanosoma cruzi, que son como las dos grandes enfermedades, ¿no? Chagas y Leishmaniasis, las vamos a tener sincrónicas y vamos a tener nuestras dos clasecitas, las que les mencioné, que ya las tengo grabadas y se las voy a compartir a través de un vínculo de OneDrive. No sé si tienen alguna consulta antes de comenzar. O si todo está bien por los momentos. Doctor, yo Todo tengo bien, una doctor. consulta de laboratorio. Ajá, diga. Es que, como dijeron que iban a dar un repaso, pero la doctora acaba de avisar si iba a ser presencial o no. Esa es mi consulta. Ujú. Ustedes, es que como no puedo ver su nombre porque estoy aquí en modo Linda, ¿verdad? No, Ah, sí, sí, Linda. Estoy con la Linda. doctora Gloria. Ah, bueno. Sí, habíamos quedado de que vamos a consultar primero con la coordinadora de los laboratorios para ver si es posible que el laboratorio virtual de repaso sea un laboratorio presencial en vista de lo que se ha perdido, pues con lo que hubo de las tomas y eso, ¿no? Entonces, para poder aprovechar el tiempo, yo creo que sería mucho mejor pues tener ese laboratorio presencial. Eso se lo había planteado a mi sección y también pues la doctora Gloria, no sé el resto de las secciones, pero el hecho es que todos estemos pues, en la misma línea. Entonces, ustedes estén pendientes de la respuesta que les vamos a estar dando y que muy probablemente pues sea posible realizarlo. Solamente que nosotros les vamos a avisar. ¿Pero es esta semana o es hasta la próxima? No, es hasta la próxima. Recuerda que esta semana es teórica. Entonces solamente son clases teóricas. La Ah, siguiente ok. semana es laboratorios. Ok, gracias, doctor. Ok, con gusto. Bueno, pues entonces vamos a comenzar porque el tiempo apremia. Solamente me confirman si están viendo la presentación. Sí, doctor. Como ya saben, Sí, pues si tienen doctor. alguna consulta, alguna duda en el transcurso de la clase, solamente me interrumpen y me la plantean y yo con gusto se las voy a responder. Bien, leishmaniasis. Bueno, la leishmaniasis es una enfermedad, una parasitosis, es muy importante en el mundo, ¿verdad? A pesar de que se les ha dado, al igual que bueno, no tanto al igual que la malaria, porque la malaria sí tiene mayor importancia, ¿verdad? Para muchos entes y a pesar de la importancia que tiene, todavía la malaria sigue siendo un problema de salud pública importante, ¿verdad? La leishmaniasis es una enfermedad, una parasitosis que ha sido desatendida durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Es una parasitosis que ha sido bastante difícil de poder combatir. Vamos a estar viendo en esta clase cuál es la explicación principal de por qué esta enfermedad sigue siendo endémica en muchos países y siguen habiendo brotes de esta enfermedad importante, ¿verdad? De forma local. Honduras es un país que es endémica también para la leishmaniasis, tenemos casos de leishmaniasis, ¿verdad? Quizás muchos de ustedes ya habían escuchado previamente sobre esta enfermedad y muchos pues va a ser su primer contacto con este tema. Sin embargo, hay esfuerzos que se están realizando, aunque muy pocos, ¿verdad? De los que quisiéramos, para poder llevar a cabo el control efectivo del vector. Como ustedes pueden ver arriba, es la mosca de arena, es el vector que transmite en este caso el parásito conocido como Leishmania. Vamos a estar hablando de un filum diferente al que hemos estado viendo, ¿verdad? Con malaria hablábamos de apicomplexas, hablábamos de parásitos que se metían en los glóbulos rojos y que eran exclusivos de estas células. Entonces ya en leishmaniasis y trypanosoma cruzi y Chagas vamos a estar hablando de un filum euglenozoa, que este filum que está constituido por organismos que en su mayoría van a tener una estructura que se conoce como kinetoplasto. ¿Verdad? El kinetoplasto es un organelo que se encuentra en estos parásitos y que no es otra cosa que una estructura que es rica en ARN mitocondrial. Bien, la leishmaniasis entonces es una parasitosis importante en 88 países del mundo, en 4 continentes.
Hay países del mundo que tienen mayor cantidad de casos, ¿verdad? Y otras regiones que superan la cantidad de casos comparadas con otras, como por ejemplo se puede encontrar en el sur de Europa, podemos encontrar leishmaniasis en África, en el sur de Asia, en América del Sur y en Centroamérica. Entonces, esas regiones del mundo, sur de Europa, África, sur de Asia, Centroamérica y América del Sur, acumulan un importante número de casos, ¿verdad? Se calcula de que por cada caso sintomático ocurren para leishmaniasis entre 6 a 20 casos de enfermedad sintomática, ¿verdad? Leishmaniasis de los 10 países en el mundo que tienen mayor número de casos de leishmaniasis cutánea, o sea, leishmaniasis que ocurre a nivel de la piel, 4 de esos países de los 10 se encuentran en América. Y esos países son Brasil, Colombia, Nicaragua y Perú, ¿verdad? Que son los que tienen el mayor número de casos en el mundo, ¿verdad? De leishmaniasis cutánea. Y tenemos un país vecino, Nicaragua, que acumula un número importante de casos, ¿verdad? Ya saben toda la situación que ha vivido ese país durante los últimos años y otras variables que contribuyen a que el número de casos pues sean tan elevados. Bien, vamos a estar viendo entonces de que, voy a pasar la diapositiva. La leishmaniasis es un grupo de enfermedades, no vamos a estar hablando de una enfermedad, vamos a decir como malaria, ¿verdad? La malaria es una enfermedad, ¿verdad? Causada por Plasmodium especies. En este caso vamos a estar hablando de grupo de enfermedades, ¿verdad? Porque, como ya les he mencionado en la diapositiva anterior, existe un tipo de leishmaniasis que es de forma cutánea. Vamos a encontrar una forma que es mucocutánea, que se encuentra en las mucosas, y vamos a encontrar una forma visceral que se encuentra en los órganos. Entonces, por eso es un grupo de enfermedades, porque es causado por un parásito, que es el parásito Leishmania, muchas especies, transmitida por la picadura de hembras hematófagas, al igual que ocurría con malaria, ¿verdad? Quien transmite el parásito va a ser las hembras. Ahí podemos observar en la parte superior un ejemplo de lo que sería la hembra de Lutzomia, que es el insecto, en este caso el artrópodo, que transmite el parásito en América, el género Lutzomia. Y tenemos que en el viejo mundo, en Europa, en Asia, en África, el género que transmite el parásito es el género Phlebotomus, ¿verdad? Tanto Phlebotomus como Lutzomia son dos géneros relacionados que están dentro de la misma familia, que es la familia Psicodidae, y dentro de la subfamilia Phlebotomine, ¿verdad? Y que pertenecen pues al orden Diptera, que son estos insectos voladores de dos alas, y tienen otro par de alas reducidos en forma de halterios. Entonces ahí podemos observar en la parte de arriba la hembra alimentándose de la sangre, solo que a diferencia de Anófeles, que es el que transmite el plasmodium, van a haber unas diferencias importantes al nivel de la biología, de la alimentación de estas moscas que vamos a estar viendo más adelante. Les adelanto que cuando nos referimos a Lutzomia vamos a hablar de moscas, ¿verdad? Hematófagas, no vamos a estar hablando de mosquitos, porque los mosquitos son los anófeles y las moscas son estas que estamos viendo acá. Y más adelante les voy a explicar qué diferencia existe entre un mosquito y una mosca, ¿verdad? Y particularmente hablando del caso de Lutzomia. Bien, hay una variedad de manifestaciones clínicas que van desde cutáneas, como ya les he adelantado, ¿verdad? Mucocutáneas, viscerales, y que esto varía según especie. Mire, entender leishmania es un tema algo complejo para algunos, ¿verdad? Pero el leishmaniasis presenta esa particularidad de que existen varias manifestaciones clínicas causadas por diferentes especies del parásitos y transmitida por diferentes especies del vector. ¿Ok? Les repito, hay diferentes manifestaciones clínicas causadas por diferentes especies del parásito, transmitidas por muchas especies de vectores. Incluso se ha comprobado de que hay parásitos que son específicos de algunos vectores y que hay vectores que transmiten solamente una especie del parásito, ¿verdad? Eso es un patrón que es muy común encontrarse en el caso de la leishmaniasis, ¿verdad? Hay vectores o especies que solamente transmiten una especie del parásito y esa especie del parásito solamente causan un tipo de manifestación clínica. Hay vectores que pueden transmitir varias especies del parásito y el parásito puede causar diferentes manifestaciones clínicas, ¿verdad?
Entonces eso es un poco complejo así como entender de entrada, pero solamente para que lo tengan en cuenta a la hora de referirnos pues a esta enfermedad que es muy importante, ¿verdad? Ya hablamos de las zonas del mundo en donde se encuentra la leishmaniasis, pero también les voy a mencionar que hay zonas del mundo en las cuales no hay casos autóctonos o reportados, al menos de la leishmaniasis, como por ejemplo Canadá en América, Chile, Uruguay y las islas del Caribe, en su mayoría no tienen casos de leishmaniasis, ¿verdad? O sea que están libres de transmisión de esta enfermedad. Repito, Canadá, Chile, Uruguay y las islas del Caribe están en teoría libres de la transmisión de leishmaniasis, ¿verdad? El resto del continente americano tiene casos de leishmaniasis, algunos pues un buen número de casos, otros tienen casos muy esporádicos, muy pocos, pero existe ahí de forma endémica. Bien, con relación al conocimiento de la leishmaniasis, pues tenemos de que la leishmaniasis es una enfermedad que fue descrita en árabes, en los papiros se habla de esta enfermedad en el siglo IX. Luego también hay reportes de la enfermedad, o al menos de algunos relatos que se hacían de las enfermedades en el Medio Oriente. Y si hablamos del caso de América, pues nos hacemos referencia a este caso que es el de los huacos, ¿verdad? Los huacos son estos vasos de cerámica que eran fabricados por algunas culturas preincaicas de América del Sur. Entonces ellos elaboraban estos frascos o estos recipientes de cerámica, ¿verdad? De forma tradicional, en el cual, si ustedes se observan en la nariz de este individuo, de este frasco, este huaco, existe como una pequeña lesión aquí. Y aquí podemos observar que cerca de la nariz está la misma lesión y en el labio tiene otra lesión muy parecida, si logro ustedes apreciar por ahí. Entonces se cree de que esto representaba, ¿verdad? Para las culturas preincaicas era una representación de un paciente pues, que tenía leishmaniasis, ¿verdad? En este caso leishmaniasis de tipo cutánea que estaba afectando la nariz y también parte del labio, ¿verdad? Entonces eso es una de las primeras referencias que se cree en América de la presencia de la leishmaniasis. O sea que en América hemos tenido leishmaniasis de forma nativa durante muchísimo tiempo, ¿verdad? No es como otras enfermedades, por ejemplo, como la malaria, que fue traída desde el continente africano, o el dengue, o la fiebre amarilla, sino que la leishmaniasis se cree que es una enfermedad que ha estado en América desde sus comienzos, ¿verdad? Al igual que también vamos a estar hablando de Chagas, ¿verdad? Que es una enfermedad exclusiva del continente americano. Bien, con relación hay que mencionar antes de pasar a esto, de que la leishmaniasis pues es una zoonosis, ¿verdad? Es una zoantroponosis. ¿Por qué? Porque no solamente la transmisión va a ocurrir entre el humano y el vector, como ocurría para el caso de la malaria, que hablábamos de que teníamos el huésped vertebrado, el huésped invertebrado, y el invertebrado picaba al humano, le transmitía el parásito, y el ciclo pues básicamente era entre estos dos hospederos. Cuando hablemos de la leishmaniasis, aquí las cosas cambian un poco porque vamos a estar hablando de hospederos, vamos a estar hablando de vectores y vamos a estar hablando de reservorios. Reservorios tanto silvestres como reservorios domésticos. Entonces, por ende, la transmisión se vuelve un poco más compleja y por ende también se explica el hecho de que es una enfermedad muy difícil de controlar, ¿verdad? Porque no solamente hay que interrumpir la transmisión entre el vector y el hospedero, sino que también interrumpir la transmisión entre el vector y el reservorio, que es quien va a tener el parásito de forma constante multiplicándose. Bien, ¿cuáles son esos reservorios? Pues hay muchos reservorios que vamos a estar mencionando en la clase, ¿verdad? Entre ellos, pues para adelantarles, tenemos que los perros de forma doméstica y los roedores son importantes reservorios del parásito, ¿verdad? Bien, de acuerdo a la OPS, en el año 2017 se mencionaba de que la leishmaniasis era endémica en 88 países y territorios, con más de 350 millones de personas que están en riesgo de adquirir la transmisión, es decir, que viven en zonas cercanas, ¿verdad? En donde hay casos importantes y activos de la enfermedad y en donde existe presencia del vector, ¿verdad? Porque recordemos de que sea como sea, puede ser la leishmaniasis, pueden haber un número muy importante de casos, ¿verdad? Pero si no tenemos presencia del vector en un territorio, entonces no es posible la transmisión. Recuerden que esta es una enfermedad transmitida por vectores, una ETB,
al igual que estamos hablando de la malaria. Entonces es necesaria la presencia del vector para la transmisión de la enfermedad, ¿verdad? Se estima que cada año se van a producir entre 0.9 a 1.6 millones de nuevos casos de leishmaniasis, ¿verdad? Y entre 20.000 y 30.000 defunciones. La mayor parte de estas defunciones, de estas muertes, están relacionadas con casos de leishmaniasis visceral o leishmaniasis que ocurre a nivel de los órganos o de las vísceras, porque es la leishmaniasis que por lo general es mortal. Tanto la leishmaniasis cutánea como mucocutánea, bueno, mucocutánea si se complica podría llegar a ser una mortal, pero cutánea por lo general no causa mayores daños, ¿verdad? Solamente la lesión, ¿verdad? Que se ulcera, y si se deja avanzar pues se vuelve una úlcera mucho más grande, y lo que sí conlleva son problemas a nivel psicosociales, ¿verdad? Es decir, las personas rechazan a la gente que tiene la leishmaniasis, ¿verdad? Porque la ven como lepra, y esto puede ser muy traumático a nivel social, ¿verdad? A nivel psicológico, porque las personas son aisladas del resto de la gente. Entonces esto sí puede tener esas implicaciones, pero hablando de casos de complicaciones y de muerte, pues la leishmaniasis cutánea no va a matar. Y peor si se recibe tratamiento, ¿verdad? Si se da tratamiento en tiempo y forma, los pacientes se pueden curar de la enfermedad totalmente. Bueno, se calcula que hay 12 millones de infectados para el año 2017. Esto puede variar, ¿verdad? Probablemente en este tiempo haya mayor número de casos reportados, dado todas las situaciones que se han presentado, no solamente en Honduras, sino que en todos los países de Latinoamérica, más con esta emergencia del COVID, que prácticamente todos los recursos de salud fueron trasladados hacia la emergencia del COVID, y muchas enfermedades, entre ellas la leishmaniasis, pues fueron desatendidas. El problema es la vigilancia, ¿no? De leishmania, que si la vigilancia se descuida, no se tiene un número real de casos, y por ende pues se subestima la cantidad de casos que existen, y no se logran llevar a cabo acciones efectivas para poder controlar esta enfermedad. Bueno, se calcula entonces que hay más de 350 millones de personas que viven dentro de un área de transmisión. Aquí vemos en este mapa para el año 2013 el estado de la endemicidad de la leishmaniasis visceral. Recuerden que hay tres formas principales, pero después hay otras subformas de la leishmaniasis. Pero en estos dos mapas que les voy a mostrar, solamente vamos a hablar de la forma visceral y de la forma cutánea, dado que tiene el mayor número de casos de enfermedad. Entonces, en el año 2013, como podemos ver en ese mapa, para la leishmaniasis visceral, los países que están en color rojo más oscuro, como ocre o café, de acuerdo a según lo vean ustedes, es el que reporta el mayor número de casos de leishmaniasis visceral, ¿verdad? Para el año 2013. Como vemos en América, Brasil es el que acumula, o el que acumulaba para ese año, el mayor número de casos de leishmaniasis cutánea, situación que todavía se mantiene hasta el año 2022, ¿verdad? Brasil, por muchos factores, entre ellos pues la presencia o el hecho que tienen el Amazonas y esa gran cantidad de selva, contribuye a el número elevado de casos de leishmaniasis que ellos reportan, ¿verdad? En América, como podemos ver ahí, Honduras en el mapa reportó para el 2013 menos de 100 casos de leishmaniasis visceral. O sea que ahí vamos sentando la pauta de que en Honduras la leishmaniasis visceral pues no es una enfermedad tan frecuente. O sea, sí hay presencia, hay casos reportados, pero comparado con la leishmaniasis cutánea es un número de casos mucho menor. Si nos vamos al continente africano, como podemos observar ahí, los países como Uganda, Sudán y Etiopía, que son los que están resaltados en color ocre, son los que presentaron el mayor número de casos. Nos vamos a Asia, podemos ver que India y Bangladesh son los que tenían el mayor número de casos reportados de leishmaniasis visceral para el 2013, ¿verdad? Y esto es importante, como podemos ver ahí en color verde, son los países que no tienen casos autóctonos reportados, es decir, donde no hay transmisión de leishmaniasis visceral. Y los que están en color gris son países en los cuales no hay datos, es decir, que no hay reporte por parte de los sistemas de salud de si hay o no casos de leishmaniasis. Al igual que sucedía con malaria, algo importante que está ocurriendo en estos tiempos es los casos de leishmaniasis importada, es decir, países como digamos viajeros de Rusia, viajeros del norte de Europa, que vienen a los países tropicales, se infectan con la enfermedad, los pica la mosca, se les genera la úlcera,
muchos de ellos pues son asintomáticos durante un tiempo, se trasladan a sus países y es donde se reportan pues casos de la enfermedad, pero no es de manera autóctona, sino que son viajeros internacionales que van a países tropicales y se infectan con el parásito, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan de un programa que pasaban creo que era Discovery, que se llamaba Parásitos Asesinos. ¿Alguno de ustedes lo vio alguna vez? Sí, doctor. Bueno, los que Sí, no han doctor. tenido el chance de verlo, busquen los capítulos en YouTube, creo que está en cualquier otra plataforma donde pasen contenido de Discovery. Y ahí, pues, aunque un poco exagerado, pero les hablan de los parásitos, ¿no? Hacen ver las cosas como que la gente se va a morir, cuando realmente no es. Entonces, hay un caso ahí de leishmaniasis. Me gustó mucho, ¿verdad? Porque presenta como toda la historia y hablan de que el paciente, creo que vivía en Texas o en un lugar de esos, viajó a Brasil, se infectó, regresó a Estados Unidos y allá pues los infectólogos o los especialistas no sabían qué era lo que tenía y se le trató para hongos porque se pensaba que era un hongo de la piel, se trató para infección bacteriana, y nunca pues el paciente no lograba una mejoría hasta que se llegó a la conclusión de que lo que tenía el paciente era leishmaniasis. Entonces, si pueden, búsquenlo en YouTube, leishmaniasis, parásitos asesinos. Como les digo, ¿verdad? Hay unos casos que son bien exagerados, como por ejemplo hay una yardiosis ahí que lo reportan como que el paciente se va a morir, ¿verdad? Que está como en el lecho de la muerte ya con una leishmaniosis. Pero recuerden de que como son viajeros internacionales, ellos experimentan la diarrea del viajero, ¿verdad? Y para ellos esa diarrea tampoco es como lo más bonito del mundo. Pero bueno, volviendo al tema, eh, como yo les menciono, pues esta es la distribución de casos de leishmaniasis visceral para el 2013. Entonces ahora vamos a ver lo que sucedía en el 2013 para el caso de leishmaniasis cutánea. Esto sí nos interesa muchísimo a nosotros, lo anterior también, pero me refiero a que en Honduras tenemos un número muy importante de casos de leishmaniasis cutánea reportados, tal como lo mencioné el mapa. Ahí mapa ustedes pueden ver de que en Honduras hay entre 1.000 y 4.999 casos reportados de leishmaniasis cutánea para el 2013. Luego Brasil se mantiene más de 5.000 casos reportados. Si nos vamos a América del Sur, podemos observar que también Perú, Colombia reportan un número importante de casos, más de 5.000 casos reportados. Luego si nos vamos como pueden ver ahí, en América siempre, si se fijan, las islas del Caribe están en color verde, o sea que no hay casos reportados de forma autóctona. Hay algunas islas que tienen color gris, es decir, que no hay datos. Estados Unidos pues no tiene datos tampoco porque no hay casos autóctonos de la enfermedad, pero sí existe un número de casos de leishmaniasis importada, especialmente, como yo les menciono, de personas que viajan a Latinoamérica o a partes de Asia o de África. Estados Unidos durante un tiempo tuvo leishmaniasis en el sur de Estados Unidos, Texas, Florida, esas que están limitantes con México. Hubo casos, aunque muy pocos, pero sí tenían casos de leishmaniasis, ¿verdad? Lo cual fue controlada con algunos de las medidas efectivas que fueron llevadas a cabo por el sistema de salud de los Estados Unidos. Eh, y pues ya no reportan casos. Si nos vamos entonces al continente africano, como pueden ver ahí, leishmaniasis cutánea, Argelia reporta un número importante para el 2013. Y en Asia, pues tenemos que Irán y Afganistán son los países que reportaron un número importante, ¿verdad? Y eso pues se mantiene hasta la actualidad. Existen otros en los cuales no hay datos, pero como pueden ver, el mapa de América con relación a la leishmaniasis cutánea cambia sustancialmente con relación al mapa de la leishmaniasis visceral. En la incidencia de casos en las Américas, esto es un resumen de lo que ya les he estado hablando. Hay 56.000 casos para el 2017 de forma cutánea y mucosa y 3.800 solamente casos de leishmaniasis visceral al año. 56.000 casos versus 3.800 es una buena diferencia. Es decir, que la leishmaniasis visceral en general en el continente americano, pues el número de casos reportados es mucho menor comparado con la cantidad de casos de forma cutánea y mucocutánea que existe. 20 países registra leishmaniasis cutánea y endémica en 18 de ellos. Ahí está Honduras metido en esa lista, ¿verdad? De países que son endémicos para leishmaniasis cutánea.
Y luego para la leishmaniasis visceral también Honduras aparece figurando ahí, lo resalto en color rojo, ¿verdad? En 12 países en América, aunque, como menciona la diapositiva, el 96% de los casos de leishmaniasis visceral se concentra en Brasil, ¿verdad? 96% de casos de visceral se concentra en Brasil y eso va de la mano con el mapa que vimos, ¿verdad? Que Brasil era el que tenía el color ocre más resaltado. Entonces, por ende, ese número importante de casos lo acumula Brasil. El 4% existe en los demás países, ¿verdad? Lo cual pues a nosotros nos favorece que sea de esta forma, ¿verdad? Por el hecho de que yo les mencionaba, la leishmaniasis visceral es la que generalmente se complica y la que generalmente causa la muerte de los pacientes, ¿verdad? Si no se le da un manejo clínico en tiempo y forma. La leishmaniasis cutánea es un poco más fácil de sobrellevar, sobre todo a nivel clínico, ¿no? Bien, en resumen, para el 2013 tenemos que la leishmaniasis, perdón, 2017, la leishmaniasis cutánea es de 56.000 casos, visceral 3.800 casos. En Honduras para ese año teníamos 2.666 casos de forma cutánea y teníamos solamente 7 casos de forma visceral, para que vayamos viendo cuál es la proporción de casos que existen entre las dos formas de la enfermedad. Dentro de ese 2.666 casos, probablemente existen otras variantes de leishmaniasis cutánea que las vamos a estar viendo también más adelante, ¿verdad? Esto es un primer vistazo a lo que sería una lesión, una úlcera causada por la forma cutánea o la leishmaniasis cutánea por una de las especies de leishmania, ¿verdad? En Honduras. Entonces, eso sería la forma en cómo se manifiesta. No sé cuántos de ustedes han tenido el chance, la oportunidad de poder ver esto en vivo, ¿verdad? Esta lesión, que es bastante característica, que tiene unas formas muy características de poder identificarlo, ¿verdad? Bueno, para hablar un poco más de estadística, y con esto creo que cerramos esta parte, les traje este gráfico que me gustó bastante. Este gráfico lo pueden encontrar en un reporte que se conoce como, bueno, que se llama Leishmania, Informe Epidemiológico de las Américas, para el año 2021. Este informe salió el 10 de diciembre del 2021, o sea que es relativamente reciente y es una historia o les relata o les presenta la cantidad de casos de leishmaniasis cutánea y mucosa en América y en las subregiones entre 2001 y 2020. O sea que son casi 19 años de seguimiento de leishmania en las Américas. De primas a primeras, si nos centramos bueno, para explicarles el gráfico, en el lado, en el eje de la Y, tenemos el número de casos, en el eje de las X tenemos los años en los cuales se reportaron los casos, ¿verdad? Si nos fijamos en América, que es la línea de color rojo que está arriba, con las esferitas, a simple vista me pueden ustedes decir cuál es la situación de la leishmaniasis en América. ¿Es hacia la baja? ¿Es a- hacia el subida de casos? ¿O cómo ustedes lo pueden visualizar? Solamente si se fijan en la línea roja, en la parte de arriba. Va a la baja, Hay una pero tendencia a la algo baja. lento. Exactamente. La tendencia de casos de leishmania entre 2001 y 2020, 19 años de observación, es hacia la baja. Como pueden ver, para el año 2001 haya reportado entre 40.000 y 50.000 casos de leishmaniasis cutánea y mucosa. Luego, para el año 2020, solamente ha reportado entre 1.000 y 1.500 casos, es decir, 1.400, 1.300 casos, ¿verdad? O sea que pasar de 40.000 casos a 1.500 casos es un avance significativo. Esto es en las Américas en general. Si nos vamos al nivel de las subregiones, entonces cuando hablamos de subregiones estamos hablando del Cono Sur, de Brasil, de México, de Centroamérica, del Caribe no latino, ¿verdad? Como pueden ver ustedes ahí, en color azul, algo importante que destacar, se los voy a señalar, es el Caribe. Yo les mencionaba que el Caribe no había casos reportados, ¿se acuerdan? Yo les dije eso. Entonces en el año 2001 hasta el año 2011, 0 casos reportados. Pero sucede que en el 2012 se reportaron casos de leishmania que suceden a nivel del Caribe no latino. Aquí podemos observar eh, en este gráfico que el año 2016 es donde se reportó el mayor número de casos en el Caribe de leishmaniasis cutánea y mucosa, ¿verdad? ¿Cuánto es el mayor número de casos? Puede ser entre 500
más o menos entre 500 casos, ¿verdad? Entre 0 y 500 casos. Luego, el menor número de casos reportados en el Caribe fue en el año 2014, ¿verdad? Pero existen ahora casos reportados de leishmania en el Caribe. Y esto lo hice con una intención, ¿verdad? Solamente para demostrarles de que las enfermedades son dinámicas, es decir, que no podemos dar por sentado todas las cosas. Si yo les digo de que hoy Estados Unidos está libre de una enfermedad, eso no quiere decir que mañana no vaya a tener la enfermedad, ¿verdad? Por lo que hemos mencionado, existen diferentes variables que van a moldear la distribución de estas enfermedades y la leishmaniasis no es la excepción. Si nos vamos entonces a Centroamérica, que es la zona que nos interesa, es la subregión en donde nosotros estamos, vemos de que en el año 2001 Centroamérica presenta una tendencia bastante constante o estable con relación al número de casos desde el 2001 hasta el 2020. Vemos que se mantienen entre 0 y 10.000 casos reportados, ¿verdad? Para el año 2008 hubo un número importante de casos en Centroamérica reportado, ¿verdad? Luego, si nos vamos para el año 2016, también vemos de que existe un número un poco elevado de casos, ¿verdad? Ya salimos de 10.000, un poco más arriba, como unos 10.000, unos 12.000, 13.000 casos reportados. Para el año 2004 y 2015, es donde se reportaron la menor cantidad de casos en la región centroamericana, ¿verdad? Luego, pues lo vamos a distribuir entre los distintos países. Ya vimos de que Nicaragua presentaba la mayor cantidad de casos de leishmaniasis cutánea. Y así podemos analizar cada una de las subregiones. Como pueden ver aquí, México es un solo gráfico porque México tiene un importante número de casos de leishmaniasis, sobre todo en la parte de Yucatán, ¿verdad? Cercana a Guatemala, toda esa parte de la Riviera Maya. En esos lugares pues existe transmisión de leishmaniasis, ¿no? Mérida, etcétera, hay un número importante. Brasil también tiene un solo gráfico porque Brasil es un número también importante. Brasil está reportando entre 20.000 y 30.000 casos, ¿verdad? Desde el 2001, solo que ya en el año 2020 pues la cantidad de casos reportados ha bajado sustancialmente. Ya están reportando entre 500 y 1.000 casos, ¿verdad? Entonces eso solamente para que tengan una idea y caigamos eh, tengamos una idea, un panorama más claro acerca de la distribución de casos de leishmaniasis en América. ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? En Honduras pasa lo siguiente. En Honduras tenemos las dos formas, ya les mencioné, la forma cutánea y mucosa y la forma visceral. Los casos se distribuyen de la siguiente manera. En este mapa está de forma clara. En color rojo tenemos leishmaniasis visceral, color verde tenemos leishmaniasis cutánea y mucocutánea, ¿verdad? Entonces vemos de que la leishmaniasis visceral se distribuye en los departamentos más secos o áridos del país, que es la parte que se encuentra acá, ilustrada. Entonces vemos de que en Choluteca, Valle, el sur de Francisco Morazán, parte del Paraíso, aquí podemos ver una parte del Paraíso que también hay número de reportes de casos de leishmaniasis visceral, el sur también del Empira y el sur de Intibucá. Si nos vamos a la leishmaniasis cutánea, pues el número mayor de casos lo encontramos en Gracias a Dios, en Olancho, en Atlántida, en Lloro, en Colón, en Cortés, Santa Bárbara y también en Islas de la Bahía. Entonces, son los departamentos en los cuales se van a distribuir las dos formas que tenemos principales de leishmaniasis en Honduras. Bueno, no queriendo dejar por fuera la leishmaniasis mucocutánea, que también ocurre en algunos de los departamentos en donde existe leishmaniasis cutánea. Es decir, el patrón está claro, ¿verdad? Departamentos boscosos, húmedos, donde hay mucha lluvia, tenemos la leishmaniasis cutánea. Departamentos áridos, secos, tenemos la leishmaniasis de forma visceral. ¿Por qué ocurre esto? Todo tiene que ver con relación a alguna idea que tengan ustedes de por qué existe este patrón de distribución, de por qué tenemos un tipo, una forma acá y una forma en el norte y en el oriente del país y parte occidente. Puede ser por el hábitat en el que está la mosca. Excelente, muy bien. Se le dio al blanco, ¿verdad? Eso es el hábitat de la mosca, ¿verdad? La mosca, recuerden que yo les mencionaba de que cierta especie de mosca
es la que transmite cierta especie de parásito y cierta especie de parásito causa una forma de leishmaniasis. Entonces probablemente la mosca que se encuentra en el que transmite el parásito que causa la forma cutánea es una mosca que esté más adaptada a condiciones boscosas, a condiciones húmedas, de mucha lluvia. Y la que se encuentra, el parásito que causa la leishmaniasis visceral es transmitido por una especie de Lutzomia que es más adaptada a condiciones secas y áridas. Entonces, eso tiene mucho que ver con relación a el hábitat o la distribución del vector, ¿verdad? Aunque les comentaré de que hay ya casos reportados, por ejemplo, de visceral o de la forma cutánea típica en Santa Bárbara o en Copán o en otros lugares de ahí, donde es muy infrecuente poder verlo. Pero esto no es otra cosa de que son personas que viajan hacia el sur de Honduras, retornan o viajan hacia el occidente o hacia el norte, entonces allá son reportados, ¿verdad? Pero son personas que viajan a las zonas endémicas. No, hasta el momento no tenemos un conocimiento de que esta enfermedad pues haya cambiado la distribución así de forma drástica. Sin embargo, como yo les mencioné, las enfermedades son dinámicas y las parasitosis no son la excepción. Entonces, este patrón puede variar y más con ciertos elementos como por ejemplo el cambio ambiental o el cambio climático también. ¿Verdad? El cambio climático es un factor elemental en moldear la distribución de la enfermedad, sobre todo porque altera la distribución de la enfermedad, ¿verdad? Eh, Eso ha permitido de que se describa el parásito en lugares y en altitudes donde no se había reportado, ¿verdad? Entonces sucede en África, sucede en Asia, en parte de Europa, incluso en Europa hubo hace algunos años casos de leishmaniasis reportada que se lograron controlar, sí, pero eso es debido también al cambio climático que se está gestando, ¿verdad? Entonces podemos decir de que la distribución y la epidemiología de esta enfermedad tiene características ecológicas, climatológicas y socioeconómicas, ¿verdad? Características ecológicas, climatológicas, socioeconómicas, la distribución y la epidemiología de la leishmaniasis, ¿verdad? Entonces está muy vinculado a, como les mencioné, a diversos comportamientos de los vectores y también de los hospedadores mamíferos y hospedadores humanos, ¿verdad? La creciente urbanización que hemos estado experimentando en los últimos años, ¿verdad? Es algún factor fundamental, ¿verdad? Porque recuerden que si se urbaniza, se incursiona en sitios en donde probablemente existe el vector, ¿verdad? Entonces el vector tiene una fuente de alimentación más cercana de la cual se puede nutrir, ¿verdad? Entonces, es decir, tiene el humano por ahí cerca, no le interesa ya ahora alimentarse de los reservorios silvestres, entonces por eso va a picar a los humanos, porque el humano cada vez se está metiendo en los lugares, o en los sitios, en los hábitats, en donde el vector ha vivido durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso les menciono que es una zoonosis y una zooantroponosis, porque al igual que ha sucedido con muchas otras enfermedades, ¿verdad? Esta enfermedad naturalmente ocurría en la selva, entre la mosca y los reservorios y el parásito. De la mosca picaba el reservorio pues desarrollaba el parásito, la mosca se alimentaba del reservorio nuevamente y así el ciclo. Hasta que el humano entró en ese ciclo, interrumpió el ciclo natural y el humano también ahora forma parte del juego del ciclo de vida de la leishmaniasis, ¿verdad? Entonces la malnutrición es un factor que determina la leishmaniasis, no solamente esta enfermedad, sino que muchas otras, parasitosis, como ya ustedes han visto, las condiciones socioeconómicas, ¿verdad? Por los factores que ustedes ya conocen, ¿verdad? El hecho de que no se cuenta con una vivienda digna, de que las personas se movilizan hacia diferentes lugares para poder vivir, ¿verdad? Algunos hábitos que presentan las personas, como por ejemplo los campesinos, o personas que colectan algún tipo de vegetación o algún tipo de recurso y que necesariamente tienen que meterse a la selva a buscarlo, ¿verdad? Tiene mucho que ver también la movilidad de la población, ya es un factor determinante, como por ejemplo la construcción de carreteras, de hidroeléctricas, por los factores que yo les menciono, ¿verdad? Se tiene que deforestar para construir una hidroeléctrica, se tiene que deforestar para construir una carretera, para llevar a cabo actividades agrícolas también ocurre la deforestación, incluso para buscar minerales también tiene que llevarse a cabo la modificación del bosque o la deforestación. Entonces cada uno, como pueden ver aquí, hay un patrón, ¿no? La alteración del bosque o del hábitat deviene en la mayor cantidad de casos de leishmaniasis que se van a presentar.
La leishmaniasis es una zoonosis, hay dos tipos de infección. Tenemos la infección que es de tipo zoonótica, que se va a dar entre hospederos, reservorios y vector. Y tenemos la antropozoonótica, que es la más importante, que ocurre a nivel de los ambientes peridomésticos, es decir, fuera de las casas, cercano a las casas en donde se encuentra el humano, ¿verdad? La diferencia es que la zoonótica tenemos el hospedero, el vector y el reservorio. En la antropozoonótica la infección generalmente se da, o la enfermedad, entre el humano y el vector, ¿verdad? Porque es decir, hay un humano que está infectado, el vector pica al humano y luego este vector absorbe los parásitos y se lo transmite a otro humano que se encuentra cercano, ¿verdad? Y eso sucede mucho en las viviendas y en los ambientes peridomésticos. Entonces esos son dos patrones diferentes, la zoonótica y antropozoonótica. Luego tenemos entonces que los reservorios constituyen el hombre, que es un reservorio, y también los animales domésticos, ¿verdad? Como el perro, el gato, principalmente. Si nos vamos a la taxonomía del parásito, en la taxonomía del parásito tenemos de que pertenece al orden Kinetoplastida, al filum Euglonozoa, a la familia Trypanosomatidae y al género Trypanosoma. Bueno, tenemos el género Leishmania y tenemos dentro de esa misma familia al género Trypanosoma. Trypanosoma es la otra clase que nosotros vamos a ver. Entonces, tanto Leishmania como Trypanosoma son dos géneros relacionados. Trypanosoma cruzi causa la enfermedad de Chagas y el género Leishmania causa la leishmaniasis, dentro de la familia Trypanosomatidae. Luego, si nos vamos a nivel de los subgéneros, tenemos de que el género, nos vamos a una categoría taxonómica menor, que es el subgénero. Dentro de Leishmania tenemos dos subgéneros, el subgénero Leishmania y el subgénero Viania. Acá podemos ver una forma del parásito que corresponde a un promastigote. El promastigote es ustedes ya pudieron verlo en el laboratorio, algunos de ustedes. Pues se recuerdan de que se les mencionaba de que promastigote, tanto todos los estadios que tienen kinetoplastos se van a diferenciar por la ubicación del kinetoplasto. En el caso del promastigote, el kinetoplasto está ubicado anterior al núcleo y muy cercano al flagelo. Aquí podemos ver el kinetoplasto, el núcleo central, el flagelo, ¿verdad? Y la posición del kinetoplasto, que es es decir, es antes, promastigote. Acá tenemos en esta representación la familia Trypanosomatidae y menciona cuáles son los géneros descritos dentro de la familia. Hay muchos géneros. Tenemos a leptomonas, herpetomonas, el leishmania que nos interesa a nosotros. Nuevamente nos encontramos con Trypanosoma. Muchos de estos géneros son kinetoplastidos que afectan a otros animales como anfibios, reptiles, aves, pero los que afectan al humano tenemos a Leishmania, Trypanosoma, ¿verdad? Que son principalmente causantes de enfermedad. Luego, si nos vamos a nivel de subgénero, tenemos a dos, que sería Leishmania, y tenemos al subgénero Viania, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué diferencia existe entre esos dos subgéneros? Porque desde el momento en que se diferencian en dos categorías taxonómicas inferiores o superiores, es porque tiene que haber algún tipo de diferencia fundamental, ¿verdad? Entonces la diferencia es los parásitos que se encuentran dentro de su género Leishmania son parásitos que se van a multiplicar dentro del vector en el área suprapilórica, es decir, próxima a la probóscide o próxima a la boca del vector. Repito, los parásitos que se encuentran dentro del subgénero Leishmania son parásitos que en el intestino del vector se van a multiplicar de forma suprapilórica, es decir, próxima a la probóscide o a la boca del vector. Los que pertenecen al subgénero Viania son parásitos que se van a multiplicar en el intestino medio y intestino posterior del vector. ¿Qué es lo que se va a multiplicar? Los promastigotes. Los promastigotes son estadios de multiplicación en el vector, especialmente hablando del promastigote procíclico, porque también tenemos un promastigote metacíclico. El promastigote procíclico es el que se va a multiplicar, el metacíclico es el que se va a transmitir al humano. O sea que en pocas palabras, el promastigote metacíclico es el que causa infección al humano, es el que va a inyectar o el que va a transmitir la mosca. El procíclico es el que se va a multiplicar. Entonces, esa es la diferencia entre los dos subgéneros. La cosa se pone más compleja en Leishmania. La taxonomía de Leishmania les comento que es un dolor de cabeza, o sea, es una taxonomía
que está en constante cambio. O sea, ustedes pueden leer la taxonomía de Leishmania de hace 5 años y les aseguro que no es la misma. O sea, ha cambiado año tras año, ¿verdad? Dado de que se han hecho pues estudios moleculares y a raíz de los estudios moleculares se ha llegado a constatar de que existen cambios importantes y también nuevas especies o nuevos grupos de especies, ¿verdad? Entre ellos pues ahora se habla de complejo de especies, como el complejo Donovani, el complejo Trópica, el complejo Mayor, Ateópica y Mexicana, y dentro de esos complejos tenemos las especies, ¿verdad? Como por ejemplo, si nos vamos al complejo Mexicana, tenemos ahí las especies amazonensis, tenemos a Gamani, tenemos a Mexicana, Pifano y venezuelensis. Casi todos los que tienen, bueno, hay muchas especies de Leishmania que tienen nombres como de países, ¿no? En donde fueron descritos, como el amazonensis, la región del Amazonas, brasiliensis, peruviana, guyanensis, panamensis, etcétera. Entonces existen complejos de especies. ¿Por qué nosotros los agrupamos en complejos? Por el hecho de que cuando estamos hablando de diferentes formas de la enfermedad, entonces es muy fácil decir, pues la leishmaniasis mucocutánea es causada por el complejo mexicana. Entonces dentro del complejo mexicana tenemos todas las especies que son capaces de causar la forma mucocutánea. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si yo les digo, bueno, la leishmaniasis cutánea es causada por el complejo trópica, entonces sabemos que es causada por dos especies, por trópica y por quilicli, ¿verdad? Y si hablamos de que la leishmaniasis visceral es causada por el complejo Donovani, entonces ya saben que tanto Infantum como Donovani son causantes de leishmaniasis visceral, hasta incluso Chagassi, ¿verdad? Aquí también hay un debate con relación a Donovani y a Infantum, ¿verdad? Se dicen que es la misma especie, se dice que son dos especies diferentes. Nosotros vamos a manejarlo como Donovani Infantum hasta el momento, porque sigue en curso la investigación. Todavía está investigándose si realmente se trata de dos especies diferentes o si Donovani y Chagassi y Infantum se trata de una sola especie, ¿verdad? Bien, lo que está en rojo ahí, que son como líneas punteadas, se trata de leishmanias que no son patogénicas para el hombre, es decir, que pueden ser patogénicas para otros hospederos, pero que en el humano pues no causan mayor enfermedad. Bien, entonces en resumen tenemos que hay especies y subespecies de leishmania de importancia en América, en el Nuevo Mundo. Dos grupos, ¿verdad? Subgénero Viania, subgénero Leishmania. En Viania tenemos a Brasiliensis, Guyanensis, Panamensis, Peruviana y Lanzonai. Y en el Leishmania tenemos a Infantum, Venezuelensis, Mexicana, Amazonensis y Pifanoi. Lo que están en doble asterisco son las especies que han sido reportadas en Honduras. O sea que en Honduras tenemos tanto Brasiliensis como Panamensis, como Infantum, y también tenemos a la especie de Leishmania mexicana. Estas son las que han sido reportadas en Honduras. Nuevamente les repito, en Honduras falta mucha investigación por realizar en el campo de la leishmaniasis, sobre todo en la taxonomía, es decir, no se conoce del todo, ¿verdad? Si cuáles especies de las que les acabo de mencionar que existen en el país son capaces de causar qué tipo de manifestaciones clínicas, ¿verdad? En otros países como Brasil, ellos ya tienen muy bien investigado esa parte, ¿no? De que la forma cutánea es causada por estas especies, la forma visceral por estas especies, etcétera. Se asume que en Honduras, al igual que en otros países, pues las especies tienen este comportamiento, pero hace falta llevar a cabo investigación para tener un nivel de conocimiento más profundo acerca de cuál es la dinámica, ¿verdad? Sobre todo de las manifestaciones clínicas, pero también conocer qué especies de leucemia que nosotros tenemos son las que transmiten con mayor frecuencia cuáles de estas especies que hay reportadas para el país. Bien, con relación al vector. El vector tenemos que pertenece al género Lutzomia en el Nuevo Mundo y tenemos a Phlebotomus en el Viejo Mundo. Entonces, Phlebotomus y Lutzomia le mencioné que son dos géneros que pertenecen a la familia Psicodidae y a la subfamilia Phlebotomine dentro del orden Diptera. Son muy parecidos morfológicamente. Lo primero que hay que destacar en esta mosca, como ustedes pueden ver ahí, son sus piezas bucales, que son piezas bucales cortas comparadas con las piezas bucales del Anopheles. Me gusta hacer la comparación porque es el tema más reciente que vimos, ¿verdad? Entonces, lo que sí van a tener en común es que la hembra es la que se va a alimentar
del reservorio o del hospedero y es la que va a transmitir el parásito. El macho, por lo general, se alimenta de néctar, se alimenta de otro tipo de fluidos vegetales, ¿verdad? Pero la hembra sí se alimenta de sangre. No quiere decir que la hembra es exclusiva de alimentación sanguínea. La hembra también puede alimentarse de néctar, pero necesita la sangre para poder madurar sus huevos. Existen diferentes especies. Tenemos ahí a Ilephiletor, Trapidoi, a Lutzomia cruciata, Lutzomia gomesi, y tenemos a Lutzomia longipalpis, que la coloco en color rojo, que es la que se encuentra mayor distribuida en Honduras. Es la que transmite, por lo general, la leishmaniasis en muchas de sus manifestaciones clínicas, ¿verdad? Sobre todo en la parte del sur de Honduras, donde tenemos presencia de visceral y presencia de cutánea no ulcerada o atípica. Entonces tenemos que Longipalpis es la especie más frecuentemente encontrada. Si se hace una colecta de vectores, una búsqueda entomológica, tenemos que Longipalpis es la especie más abundante, por así decirlo, ¿verdad? Este vector, una de las diferencias que existe con relación a la morfología del Anopheles es que va a presentar su cuerpo lleno de setas o de pelos. Entonces su tórax está lleno de pelos, sus antenas, su cabeza, sus alas están llenas de pelos, su abdomen también y las patas, ¿verdad? Entonces otra cosa es que su tórax es globoso o es jorobado, así se le denomina, ¿verdad? Como tórax globoso o jorobado, y eso es una particularidad a la hora de poder ver el adulto alimentándose o reposando sobre una superficie, ¿verdad? El tamaño es otra de las características. Es una mosca sumamente pequeña, ¿verdad? Eso ha permitido pues, que se denomine, se le ha dado diferentes nombres. No sé cuántos de ustedes conocen el término de jejenes o jején, o los han picado los jejenes en la playa. Sí, doctor. Bueno, entonces el término jején nosotros lo utilizamos para referirnos a lutzomía, ¿verdad? Los jejenes también se les llama plumillas, se les denomina aliblancas, ¿verdad? Hay diferentes términos a lo largo de Latinoamérica. Chitras también se les llama, ¿verdad? En cada país hay un término diferente, pero hacen referencia a este vector, ¿verdad? Este vector, a diferencia de en el ciclo biológico de Anopheles, recuerden que el Anopheles era un ciclo acuático. Yo les mencionaba de que la hembra ponía los huevos en diferentes ambientes acuáticos, sobre todo los pantanos, sitios donde se acumula agua, el agua con una buena cantidad de materia orgánica. En el caso del vector de Lutzomia o de Phlebotomus, el hábitat es distinto porque la hembra va a colocar sus huevos en materia orgánica, es decir, en gallineros, en madrigueras de roedores, en troncos de árboles. Básicamente, al igual que Anopheles, la hembra trata de asegurar la supervivencia de la especie colocando los huevos en sitios donde existe una buena cantidad de materia orgánica para que cuando nazcan las larvas tengan alimento de donde poder sostenerse y asegurar la supervivencia de su especie. Entonces, la hembra, por ejemplo, si estamos hablando de un ambiente silvestre o del bosque, la hembra coloca sus huevos sobre la hojarasca o la hoja que cae del bosque. Toda la materia orgánica que está en el bosque, en el suelo, ¿verdad? De restos de frutas, todo lo que se acumula, heces de animales. Entonces, en esos sitios es donde la hembra coloca sus huevecillos. No es un ciclo exclusivamente acuático, sino que es un ciclo de colocación de huevos en materia orgánica. Por ende, si la hembra coloca los huevos en la materia orgánica en el bosque, acá tenemos los huevecillos, son muy pequeños, son muy difíciles de poder reconocer a simple vista, ¿verdad? Bastante difícil, muchos de ellos son de color transparente, cuando pasa un tiempo toman este color oscuro, pero cuando están recientemente ovipositados, tienen un color transparente. Luego el huevo pues se eclosiona, da lugar a una larva. Esta larva va a tener estos dos filamentos caudales o estos dos pelos que se encuentran en la parte posterior del cuerpo, y aquí tenemos la cabeza de la larva. Estas larvas se alimentan de materia orgánica del suelo, ¿verdad? Son muy voraces, se alimentan bastante, ¿verdad? Incluso algunas de ellas se ha reportado hábitos depredadores, es decir, que la larva cuando no tiene alimento cercano se alimenta de otra larva, se depredan entre ellas. Luego la larva pues se convierte en una pupa, una crisálida o estructura, ¿verdad? Dentro de la cual se va a estar desarrollando el adulto. Y cuando la pupa eclosiona o emerge el adulto, pues lo tenemos de esta forma. El adulto sale a partir de la pupa.
Entonces, esto es un ciclo biológico completo, de metamorfosis completa, o también se le llama ciclo holometábolo, ¿verdad? Ciclo holometábolo con H, o un ciclo de metamorfosis completa que tiene este vector. La hembra, a diferencia de la anófele, es una hembra telmófaga. ¿Qué quiere decir telmófaga? Telmófaga quiere decir que la hembra no va a insertar su proboscis como ocurre con anófele, que yo les decía que metía su proboscis, buscaba un capilar y se empezaba a alimentar, sino que la hembra tiene piezas bucales cortantes. Entonces la hembra, sus mandíbulas y sus maxilas funcionan como sierras que empiezan a romper la piel, hacen un agujero, espera que el agujero que hacen se llene de sangre. Cuando se llene de sangre empiezan a alimentarse o a absorber la sangre. Es decir, no meten su proboscis, sino que rompen la piel, se llena de sangre y empiezan a alimentarse del charquito de sangre que se va acumulando. Por eso cuando usted lo pica un jejen o los pica una luxomía, la picadura es sumamente dolorosa, se relaciona con una gota de aceite hirviendo, como que les caiga a ustedes una gota de aceite hirviendo en la piel. Entonces, así más o menos se describe la picadura de una luxomía. Se van a dar cuenta, sea como sea, de que los picó. Y cuando los pica, aparece un punto de color rojo en la piel. Y ese punto de color rojo es el charquito de sangre que la hembra formó para poder alimentarse. Entonces, cuando la hembra se empieza a alimentar del charquito de sangre, hace intercambio de saliva. Y en la saliva de la hembra es donde va el parásito. Y así de esa forma se introduce el promastigote metacíclico en el hospedero del cual se está alimentando la hembra. Miren, este vector tiene diferentes grados de domesticación. Hay especies del vector que son salvajes y otras especies que están más adaptadas a ambientes domésticos y peridomésticos, es decir, cercanos donde se habita el humano. Las especies salvajes son aquellas que van a contactar de forma ocasional al humano, es decir, cuando el humano va al bosque, el humano está construyendo una represa, o el humano está buscando minerales, o el humano está llevando a cabo un proyecto de urbanización que destruye o altera el bosque, se mete a ese sitio y es donde el vector lo pica, o la hembra se alimenta del humano. Entonces, esa es una especie que es salvaje, ¿verdad? Porque el contacto es intermitente. Sin embargo, existe transmisión o existe picadura de los vectores a nivel del peridomicilio, o incluso se ha reportado que el vector es capaz de entrar a las viviendas humanas y alimentarse de los hospederos dentro de las casas. La alimentación de este vector en ese ambiente doméstico es más activa durante la noche. Es decir, durante la tarde-noche es cuando la hembra se alimenta más. Y es donde ocurre, por lo general, la transmisión del parásito en las hembras que están infectadas. Se alimenta por un periodo de 1 a 5 minutos. Es decir, se posa sobre la piel, se empieza a alimentar, ¿verdad? Y ese es el tiempo que necesita para poder saciarse, para que su abdomen se llene de sangre. En cuanto a la longevidad del vector, es decir, cuánto tiempo vive, el vector vive entre 20 y 30 días, más o menos un mes, es lo que vive el vector. Pero resulta que una vez que se alimenta, a los 7 días de haberse alimentado ya es infectante. O sea que el vector ya es capaz de transmitir el parásito a los 7 días después de haberse infectado. O sea que 7 días es el ciclo que ocupa el parásito para poder multiplicarse dentro del vector y llegar a las glándulas salivales, ¿verdad? Y eso es el periodo que tiene que tomarse en cuenta a la hora de poder analizar pues algunos comportamientos fisiológicos o interacción entre el vector y el patógeno. Bueno, acá les menciono que tiene 2 a 3 milímetros con el cuerpo y las alas blancas, recubierta de pelos, hembras hematófagas, familia Cicódide, su familia Flebotomine. En América el más importante es Luxomía. En Honduras, como ya les menciono, se conocen como jijen, como plumilla, aludos, plaguilla. Son sumamente pequeños. Se conocen 33 especies, de las cuales la importancia epidemiológica son Chanoni, tenemos a Cruciata, que también está en Honduras reportada, y Lephiletor, Longipalpis, Trapidoi y Evansi, que también tenemos en Honduras reportada. Esto fue sacado pues, del manual o la Estrategia Nacional de Prevención y Control de Chagas y Leishmaniasis. Ahí lo pueden buscar en internet. Bueno, sumando un poco más a la parte de los hábitos del vector, como ya les mencioné, mayor actividad durante la noche, donde pica más el vector, donde se alimenta de los hospederos, tanto humanos como reservorios. Algunas especies pican de día, cuando son molestados por el hombre, por ejemplo, con la deforestación, cuando entran al bosque, como ocurre este cuadro que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? De deforestación.
supongamos que este bosque está lleno de luxomía, de diferentes estadios inmaduros y también del adulto, y reservorios que sostienen el ciclo del parásito a nivel silvestre. Entonces, cuando ocurre la deforestación del bosque, ¿verdad? Los vectores pues no tienen en dónde habitar, o los reservorios huyen de los sitios. Entonces, si no tienen reservorios de dónde alimentarse, ¿qué va a hacer el vector? Tiene que buscar comida, ¿verdad? Y lo más cercano pues son los humanos que se encuentran ahí, ¿verdad? Perturbando el bosque. Otras especies en su mayoría descansan en refugios, en huecos de piedras, en huecos de árboles o fisuras de los muros. Los refugios son los sitios que les dan a ellos resguardo durante el día cuando no se están alimentando. Una de las cosas es una de las particularidades de Luxomía es que tanto el macho como la hembra están disociados de los criaderos naturales. ¿A qué me refiero que están disociados de los criaderos naturales? Que por lo general el macho y la hembra no se van a encontrar en los sitios en donde están los estadios inmaduros. Es decir, eh, si la hembra colocó sus huevos en un hueco de un árbol, no quiere decir si yo voy al hueco del árbol y encuentro estadios inmaduros, ahí también va a estar la hembra, sino que la hembra se encuentra en otro sitio diferente, ¿verdad? ¿Y por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, en el caso de la Aedes o el caso de la Anófeles, es muy común encontrar que los adultos se encuentren en sitios donde están los inmaduros. Si ustedes van a sus casas, o en cualquier sitio donde hay mosquitos Aedes, una pila, por ejemplo, ahí vamos a encontrar larvas y muy cercano va a estar el adulto volando por ahí. Sin embargo, acá es diferente, ¿verdad? Los adultos están disociados de los sitios en donde se encuentran los estadios inmaduros. Aparte de esos refugios, también hay refugios domésticos, como los corrales del ganado, los lugares oscuros y húmedos, y también, en este caso, las grietas de la mampostería en las casas. En esas grietas de mampostería es donde también se pueden encontrar estadios o los adultos reposando, ¿verdad? O naturales como los gallineros, ¿verdad? El debajo de la vegetación, los huecos de los árboles, fisuras de los muros, etcétera. La hembra puede colocar entre 50 y 100 huevos. La hembra se alimenta de sangre para poder madurar sus huevos y eso es una de las principales explicaciones de por qué este vector es hematófago. Bien, en los reservorios principales de Leishmania son diferentes especies de roedores. Entre ellos tenemos al Bradypus griseus, que es conocido como el perezoso de 3 dedos, y tenemos a Coelepus hoffmanni, que es el perezoso de 2 dedos, ¿verdad? A los guasalos y a los cánidos. Estos son reservorios principales del parásito. A ver si ustedes recuerdan cuál es la definición de reservorio. ¿Qué era un reservorio? A ver. Es el lugar en donde se aloja el microorganismo. Uh-huh. Puede ser un lugar, puede ser un hospedero. En este caso, de Leishmania estamos hablando de hospederos. Hablamos de estos animales. Son animales o son hospederos o organismos que permiten la multiplicación del parásito, ¿verdad? De forma constante. Es decir, que en estos animales se van a estar infectando de forma constante con el parásito, ¿verdad? Y eso es lo que va a permitir la transmisión de forma constante, ¿verdad? Ahí creo que Beida respondió algo. Entonces, esos son los principales reservorios de Leishmania, ¿verdad? En el bosque, por ejemplo, ocurre que la mosca se va a estar alimentando constantemente del Bradypus griseus, del Coelepus hoffmanni, de los guasalos. Los guasalos son también reservorios. Los guasalos creo que todos los conocemos. Ellos son sinantrópicos, es decir, que tienen la capacidad de acercarse a las viviendas. Los guasalos son de ambiente silvestre, pero ellos entran a las viviendas, a las casas. Y muchos de esos guasalos están infectados con Leishmania. Y sucede de que cerca del peridomicilio hay moscas de Luxomía que se alimentan de los guasalos y que pican a los humanos. Entonces, de esta manera también ocurre el ciclo biológico
o de transmisión de la parasitosis, ¿verdad? Los cánidos, los perros, como pueden ver aquí, hay perros infectados por leishmania, incluso a los perros les da leishmaniasis. Los perros tienen leishmaniasis canina y los gatos leishmaniasis en gatos, felina. Acá tenemos un guasalo, para los que no lo conocen, que poco creo yo que ninguno conozca un guasalo. Y acá tenemos el perro, ¿verdad?, que manifiesta estas lesiones a nivel de la piel. Muchas veces se piensa que se les dice como karate, se les dice como escabiosis, ¿verdad?, como ácaros, ¿verdad?, en la piel, pero lo que tiene el perro es la leishmaniasis, ¿verdad?, que son estas zonas de alopecia, que se cae el pelo, la zona pues, se vuelve endurecida de la piel, ¿verdad?, se forman como costras. A veces hay picaduras, las úlceras se forman, entonces el perro también puede tener este tipo de leishmaniasis. De hecho, en el sur de Honduras, en Humapala, parte de Valle, Choluteca, los perros son importantes reservorios del parásito. Y se han hecho estudios por parte del Departamento de Parasitología de la Escuela de Microbiología sobre el potencial que tienen estos animales para como reservorios de leishmania. Bien, como ya les mencioné, en el sur de Honduras pues tenemos Chagassi o Infantum, y por ello que causa tanto la leishmaniasis visceral y leishmaniasis cutánea no ulcerada o atípica, en el cual los perros son los principales reservorios. En cuanto a los estadios, pues tenemos que el promastigote, ya les mencioné que es el estadio infectante para el humano, para el huésped vertebrado, pero también para los reservorios, porque no solamente vamos a estar hablando de humanos, sino que también de reservorios. Y tenemos los amastigotes, que como pueden ver aquí ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo en el laboratorio, son muy pequeños y se encuentran sobre todo en los macrófagos del hospedero vertebrado. Se les decía en el laboratorio de que para poder ubicar los amastigotes es necesario que vayamos a ver las células mononucleares como los macrófagos. Aquí vemos este núcleo grande en el citoplasma de las células mononucleares, donde nosotros vamos a encontrar los amastigotes, que son estas estructuras pequeñitas. Pero también, aparte del citoplasma, muchos macrófagos se rompen y liberan a los amastigotes. Por ende, también podemos observar los amastigotes de forma libre en las muestras, tanto dentro del citoplasma del macrófago como también libre o fuera del macrófago. El promastigote lo vamos a encontrar en el intestino del vector. Es un estadio móvil, ¿verdad? Hay dos tipos de promastigotes, el procíclico y el metacíclico. El procíclico es el que se encuentra en el intestino, el que va a multiplicarse, y el metacíclico es el que se encuentra en las piezas bucales de la mosca y es el que se transmite al humano. Son sumamente móviles porque tienen un flagelo de tipo anteronuclear, ¿verdad? Tienen un cuerpo basal también ahí muy cercano o muy adelante del kinetoplasto. Se reproducen por fisión binaria. ¿Y en dónde se reproducen? Pues lo hacen adosados en la membrana peritrófica, es decir, en la pared del tubo digestivo. Cuando digo adosados me refiero a que están como pegados o unidos a la membrana peritrófica. ¿Qué es la membrana peritrófica? La membrana peritrófica es un saco que se forma como una invaginación del intestino que se forma a nivel del intestino medio del vector. Cuando el vector se alimenta de la sangre no es digerida directamente en el intestino, sino que es digerida en una bolsa que se forma, que es la membrana peritrófica. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando ocurre la digestión sanguínea hay productos de desecho de la sangre que pueden dañar las células del intestino del vector. Entonces, para evitar esto, la sangre se digiere dentro de la membrana peritrófica, que se forma como una invaginación del intestino del vector. Entonces, en la membrana peritrófica, apegados a la membrana peritrófica, es donde el parásito se va a reproducir de forma binaria, por fisión binaria, en la pared del tubo digestivo. Se convierte a forma infectante, que es el metacíclico, pero antes de eso tiene que migrar a la faringe del vector y encontrarse en la cavidad bucal del insecto. Entonces, este promastigote lo vamos a encontrar en el intestino del vector y en las piezas bucales, ¿verdad? Multiplicándose, siendo la forma infectante, pero también lo vamos a encontrar en los medios de cultivo de leishmania. Cuando nosotros cultivamos una muestra de leishmania, lo que vamos a obtener van a ser promastigotes de cultivo. Luego los amastigotes son de forma intracelular, ¿verdad? No van a estar libres, sino que son intracelulares. No van a tener flagelos, son redondeados, muy pequeños. Lo único que se destaca va a ser la presencia de un núcleo grande, redondo y una pequeña barrita que corresponde al kinetoplasto.
Y este amastigote se conoce como el estadio de multiplicación en el huésped vertebrado. Y digo vertebrado porque no solamente existe el hospedero, sino que también tenemos reservorios. Por ende, los reservorios también van a tener amastigotes. Entonces vamos a tener este tipo de estadios. Entonces son estadios de multiplicación en el vertebrado. Si yo les pregunto en el examen, estadio de multiplicación de Leishmania en el huésped vertebrado, me van a mencionar amastigotes. Estadio de multiplicación de Leishmania en el huésped invertebrado, me van a decir promastigotes, ¿no? Porque ya les mencioné que este es el que se multiplica en el vector. Ya vamos a terminar, solamente nos vamos a quedar aquí en el ciclo de vida. Para hacérselo sencillo, les adelanto pues que la hembra tiene que alimentarse de la sangre del hospedero. Aquí también puede estar un reservorio, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces vamos a hacer referencia al caso explícitamente del humano, ¿verdad? Tenemos que llega la mosca, el flebótomo, también se le llama flebótomo, ¿verdad? Otro de los términos para referirse al vector de Leishmania es flebótomo. Va a realizar una picadura a través de la piel. Ya les menciono, rompe la piel, se forma un charco de sangre, la hembra se empieza a alimentar con sus piezas bucales de ese charco de sangre y en ese proceso de intercambio sanguíneo también intercambia saliva. Y en la saliva es donde se encuentra el estadio infectante, que es el promastigote. ¿Qué promastigote es? ¿Procíclico o metacíclico? Metacíclico. Exactamente, promastigote metacíclico que introduce a través de la piel. Estos promastigotes, una vez que son introducidos en la piel, son fagocitados por macrófagos, ¿verdad? Macrófagos de la piel. También existen células de Langerhans, monocitos circulantes. Tanto los monocitos circulantes como las células de Langerhans, como los macrófagos de la piel, que son las primeras células de defensa que existen a nivel de la piel, son los que van a fagocitar los promastigotes, ¿verdad? Entonces los van a englobar y los promastigotes se transforman en amastigotes en células del macrófago, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el núcleo de la célula mononuclear y vemos los promastigotes dentro. Pero no es así de sencillo, porque los promastigotes, una vez que son ingeridos o que son fagocitados por estas células, ellos van a dar al fagosoma. O sea, se forma el fagosoma dentro de la célula y dentro del fagosoma es donde se van a encontrar los promastigotes. Entonces, Leishmania, ojo, ¿verdad? Con esto que les voy a mencionar, Leishmania es un parásito que se va a multiplicar dentro del fagosoma, ¿verdad? De la célula mononuclear. Es decir, son fagocitados, pero no se multiplican en el citoplasma de la célula, porque ellos, si se multiplicaran en el citoplasma, eso implica el hecho de que pueden estar expuestos a muchos elementos de defensa de la célula que pueden destruir los promastigotes. Entonces, para poder evitar eso, ellos van a resguardarse de alguna manera y lo van a hacer dentro del fagosoma mismo que la célula va a generar. A ver, si recuerdan el fagosoma es una vesícula endocítica que surge como una invaginación de la membrana plasmática, ¿verdad? ¿Se acuerdan esa parte cuando se les hablaba de los fagosomas? Ya se les ha mencionado. Entonces esa vesícula que se forma endocítica es donde se van a multiplicar los promastigotes. No, perdón, los amastigotes. Los promastigotes se engloban, están dentro del fagosoma y dentro del fagosoma es donde los promastigotes pierden su flagelo, se redondean y se convierten en amastigotes en los macrófagos, dentro de la membrana, dentro del fagosoma. Una vez que se han multiplicado lo suficiente, los amastigotes dentro del fagosoma, se rompe el fagosoma, se rompe la célula y los amastigotes abandonan macrófagos y se van a multiplicar en diferentes tejidos. Si es leishmaniasis cutánea, se multiplican de forma local en donde picó la mosca, pero si es leishmaniasis visceral, estos amastigotes van a viajar por vía linfática, por vía sanguínea a diferentes órganos y ahí es donde van a causar la enfermedad. Por ende, si viene una mosca nuevamente, pica al humano y se encuentra con estos amastigotes en circulación, va a ingerir la sangre, ingiere los amastigotes y entonces vamos a decir que el vector se va a infectar con los amastigotes. Por ende, los amastigotes van a ser los estadios infectantes para el vector. Estadio infectante para el humano, los promastigotes metacíclicos. Estadio infectante para el vector, los amastigotes en los tejidos. Entonces, una vez que se ingiere los amastigotes,
Acá tenemos de que el vector ingiere células parasitadas, porque ya mencionamos de que una de las formas de permitir que el parásito sobreviva a nivel del hospedero es metiéndose en las células. Entonces, por ende, al vector al ingerir las células, ingiere también los amastigotes, y los amastigotes se liberan por medio de la digestión de las células. Esos amastigotes se transforman en promastigotes en el tracto intestinal, en promastigotes procíclicos, los cuales se van a adosar a la pared del intestino del vector, específicamente la membrana peritrófica, se empiezan a multiplicar de forma extensiva y luego alcanzan la probóscide y se convierten a promastigotes metacíclicos que luego pueden ser transmitidos nuevamente al humano, ¿verdad? Eso es como ocurre el ciclo biológico de Leishmania. Son parásitos que son englobados por macrófagos, y dentro de los macrófagos, incluso neutrófilos, se pueden multiplicar dentro de un fagosoma. ¿Por qué les hago énfasis en esto, fagosoma? Por el hecho de que cuando estemos viendo Trypanosoma cruzi, vamos a mencionar de que Trypanosoma cruzi es un parásito que también se multiplica en células, pero es capaz de multiplicarse en el citoplasma de la célula, ¿verdad? No en fagosomas. En el caso de Leishmania necesita multiplicarse dentro del fagosoma para poder protegerse. Se multiplica, rompe la célula y de esta manera ocurre la transmisión del parásito. Vamos a ver este ciclo y otro que tenemos adelante y cerramos con esta clase. Entonces, como yo les mencionaba, tenemos que los promastigotes procíclicos son los que proliferan a nivel de intestino medio del vector. Aquí tenemos el vector o la mosca. También se le llama mosca de arena, ¿verdad? Ejigen, lutzomía, flebótomo, chitra. Entonces, en el intestino de este es donde se van a encontrar los promastigotes procíclicos que se van a multiplicar. Luego viajan a las piezas bucales, a la faringe del vector, se convierten en metacíclicos. Por la mordedura del vector, por medio de la alimentación sanguínea, es cuando ocurre la entrada de los promastigotes metacíclicos. Ojo con lo que menciona acá, ¿verdad? Esto que está acá en color azul es una célula mononuclear, y tenemos acá que el parásito, el promastigote, se pega, ¿verdad? O se une a la célula mononuclear por medio de receptores específicos. O sea que las células mononucleares van a tener receptores en su membrana, ¿verdad? Que van a permitir que el parásito se pegue. Una vez que los promastigotes se pegan a ese receptor, empiezan a ingresar o ingresan a la célula, y como pueden ver acá, dentro del fagosoma es donde se encuentra el promastigote resguardado, ¿verdad? El promastigote tiene mecanismos en su membrana, especialmente el hipofosfolicano, ¿verdad? Que lo que hace es que inactivan el fagosoma para que el fagosoma no se una con los lisosomas. Si el fagosoma se une con el lisosoma, forma el fagolisosoma, y los lisosomas son los que destruyen o digieren el contenido de la vacuola. Pero para evitar la unión del fagosoma y el lisosoma, pues el hipofosfolicano inactiva esa unión. Entonces permite que sobreviva solamente el fagosoma, porque dentro de ahí se va a multiplicar el promastigote. El promastigote se convierte en amastigote dentro de esa vacuola. Aquí podemos ver, pierde su flagelo y se convierte en una forma redondeada. Luego, dentro de esta fagosoma se empieza a multiplicar de forma extensiva, ocurre la proliferación. Aquí podemos ver que ya hay 5 amastigotes que después se convierten en mucho más. Cuando se multiplican de forma exponencial, rompen la vacuola del fagosoma, rompen la célula, ocurre la lisis de la célula, se liberan los amastigotes que reinvaden otras células vecinas, o que incluso se pueden ir por circulación sanguínea a otros órganos. Entonces, así es como se explica la leishmaniasis visceral, especialmente por vía linfática. Otra de las formas es por medio de células de células como los linfocitos, o de otras que viajan hacia el sistema retículo endotelial, ¿verdad? Donde también puede ocurrir la proliferación y por ende una forma de visceral de la enfermedad. Entonces, eso es como ocurre el ciclo biológico de Leishmania, tanto en el vector como en los hospederos vertebrados. Acá podemos ver la mordedura de la mosca. Aquí tenemos la piel, la inyección de los promastigotes metacíclicos. Le menciono de la parte donde se encuentra el flagelo y la parte anterior del parásito. Empiezan a buscar diferentes células. Una vez que ingresan a la piel, aquí se encuentra con neutrófilos, por ejemplo, que van a tener receptores en su membrana, en las cuales se pega el promastigote ingresa en el neutrófilo. Luego, pues en una vacuola no leishmanicida, donde se va a multiplicar, ¿verdad? Y rompen o ocurre la lisis del neutrófilo, salen los promastigotes, los amastigotes, ¿verdad? Y eso es lo que va a ocurrir de forma extensiva, ¿verdad? Luego tenemos acá arriba el macrófago,
¿verdad? Que también se va a unir por medio de receptores, ¿verdad? Se forman un fagolisosoma en donde dentro de él se va a multiplicar el promastigote, o también incluso es posible encontrarse esta situación, ¿verdad? En la cual los promastigotes se unen a linfocitos. Entonces acá tenemos a linfocitos, algunos linfocitos que también se unen al receptor de linfocitos, y dentro del linfocito se forma la vacuola y dentro de ahí se empieza entonces a multiplicar también el promastigote. Se calcula que cuando los promastigotes se internalizan en los linfocitos, estos linfocitos van a dar a los nódulos linfáticos. Y por ende, eso es una forma, un vehículo que utiliza el parásito para llegar a otras localizaciones, ¿verdad? Por medio de las células. Como las células viajan, entonces dentro de las células ellos van y llegan hacia diferentes vísceras, hacia diferentes órganos, o como menciona aquí también, por medio de los vasos sanguíneos, que pueden llegar a diferentes localidades. Bien, con eso vamos a cerrar. No sé si tienen alguna consulta con relación a lo que hemos visto. No, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a dejarlo por acá y vamos a seguir el día miércoles con el resto de la clase. Vamos a terminar con esta clase de Leishmania, ¿verdad? Y solamente quedaría que nos pusiéramos de acuerdo nuevamente para tener la clase de Trypanosoma cruzi, que podría ser en otro día, ¿no? De viernes o sábado, como tuvimos la vez pasada, y les puedo dar la clase para que lo tengamos de forma sincrónica. Entonces nos vamos a poner de acuerdo también en el grupo, ¿verdad? Lo que sí es que avancen con sus cursos, el de Leishmania principalmente, algunos de ellos son un poco larguitos, así que no se confíen. Con los que ya lo comenzaron, pues sigan adelante, y los que no, pues les invito a que comiencen lo más rápido posible para que al final no tengan ese compromiso, ¿no? Y concluyan pues con toda la parte del acumulativo de la clase. Bien, si no hay preguntas, si no tienen ninguna duda,